Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Rivise Sasunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhar Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el indudablemente glorioso y trascendental Srimad Bhagavatam. Estábamos en el punto donde Narada Muni había decidido comenzar a quedarse tranquilo debajo de la sombra y la protección de un árbol banyan que se encontraba en un bosque deshabitado, o sea, completamente silencioso, y allí comenzar a, recordando las indicaciones dadas por los sabios, comenzar a meditar en la forma del Señor Vishnu, que se encuentra ubicado en el centro, en el núcleo de cada entidad viviente, como Paramatma, como alma suprema, allí siendo testigo y acompañante permanente del alma. Entonces habíamos terminado acá donde decía, o sea, el texto número 16: tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental, y hacíamos énfasis especial en eso, mente transformada en amor trascendental. A no ser que se llegue a ese punto, no se puede realmente tener una experiencia total, una experiencia verdadera de encuentro primario, primer encuentro con el Señor Supremo en la forma de Vishnu, porque la forma de Vishnu, el Señor Supremo en general, pero la forma de Vishnu en específico, el personaje de Vishnu o la expansión de Vishnu, es la expansión que se encarga de la modalidad de la bondad. Por tanto, es una expansión, al igual que el actor principal, el Señor Krishna, que existe en bondad pura. Por tanto, a no ser que la mente se llene de bondad pura, a no ser que la mente se llene de amor trascendental por el Señor Supremo, no se puede tener ese tipo de experiencia, ni ese tipo de samadhi o meditación mantenida. Entonces dice que cuando eso sucedió, brotaron lágrimas de mis ojos, y sin demora la personalidad de Dios, Sri Krishna, apareció en el loto de mi corazón. Es también interesante porque esto de lágrimas en los ojos no son síntomas buscados o fingidos. Nara no estaba buscando llorar, Nara no estaba buscando experimentar diferentes síntomas en su cuerpo a manera como describe la literatura. Él simplemente estaba buscando tratar de mantener su atención completa y su estado meditativo en la forma del Señor que le habían descrito los brahmanas, y hacerlo con completa fe, y se dedicó a eso con detenimiento, y se dedicó a eso con gran atención, se dispuso completamente así. Entonces los síntomas vinieron como resultado de cuando el estanque de su mente se llenó de las aguas trascendentales del amor puro por el Señor. Entonces continuaba diciendo: oh Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor. O sea, decidió dejar de buscar fuera, decidió sentarse, comenzar el estado meditativo, entrar al estado meditativo, acceder en función de las enseñanzas instruidas por los grandes sabios brahmanes. Entonces se comenzó a centrar en la forma autorizada que ellos le habían descrito detalladamente y que se encuentra en el centro de la entidad viviente. Y una vez estuvo completamente situado
allí, una vez estuvo su mente completamente repleta de amor trascendental en virtud de dicha meditación mantenida. Entonces lágrimas de amor salieron por sus ojos. Y entonces dice que estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, o sea, es otro resultado más de la meditación mantenida en la forma del Señor Supremo, o cuando esa meditación es pura también relacionada a su nombre, sus pasatiempos, nos sobrecoge un sentimiento de felicidad. Es como un hambriento o un sediento cuando se encuentra y comienza a meditar, ¿verdad?, en un manantial muy fresco de agua, y entonces puede palpar, sentir, beber de ese manantial, entonces se siente completamente feliz. Cada parte de mi cuerpo se animó por separado, empezaron a activarse otros síntomas progresivamente en el cuerpo de Nara, también síntomas de éxtasis trascendental. Y estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor. O sea, Nara llegó un momento en que solamente existía la conciencia de la forma del Señor, la conciencia de Paramatma, o la conciencia de la expansión del Señor, que se encuentra situada justo siempre acompañando al alma en este mundo material. Y yo ya no podía ver nada más que al Señor y a mi propio ser. O sea, conciencia del Señor. No es conciencia del cuerpo, no es conciencia de la mente, no es conciencia de la inteligencia, no es conciencia del ego falso, no es conciencia de los alrededores, no es conciencia de nada, no es conciencia de ninguna designación, no es conciencia de ningún episodio pasado, no es conciencia de ningún concepto, no es conciencia de absolutamente nada. Es conciencia de la propia conciencia. Solo estaba consciente de lo que estaba pasando en el campo de su conciencia, y lo único que estaba dominando por completo el campo de su conciencia era aquella forma, la maravillosa y siempre atractiva, deslumbrante y completamente dulce forma del Señor, a la manera de Vishnu o de Narayana. Una forma de la cual se describe muy hermosa en la literatura védica, incluso en el propio Srimad Bhagavatam. Vamos a ver más adelante diferentes lugares donde se describe esa forma, y indiscutablemente es una forma dulce, bella, bueno, la representación de la modalidad de la bondad pura. Entonces, ¿cómo no podría ser dulce, bella, tranquila y dadora de felicidad la bondad pura? Entonces dice, yo no podía verme más que a mí y ver al Señor. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Nara, acá en el siguiente verso, el texto 18, está describiendo uno de los efectos que acompañan siempre al encuentro real con el Señor. Y en este caso, con la forma del Señor, pero ese mismo efecto también se da con el santo nombre, los pasatiempos, las cualidades, cuando se encuentran de verdad, cuando uno de verdad se establece por completo en ellos, y ese aspecto inunda por completo la conciencia de uno. No cuando hay todavía contaminación, ¿verdad?, sino cuando hay una relación total, una identificación total. Por ejemplo, cuando usted se absorbe en el canto de los santos nombres sin perder su conciencia, sino que se absorbe en ese sonido con la completa convicción de que es la presencia completa del Señor, llena de todas sus potencialidades. Cuando esa convicción está unida a la absorción completa, o sea, el sonido ha invadido todo su ser, toda su conciencia, entonces inevitablemente tiene que suceder esto. O sea, la forma trascendental del Señor, ya sea en sonido o de la manera que sea, tal como es, o sea, autorizada, no la forma caprichosa que yo quiero inventar, ni el sonido que yo quiero inventar, porque a veces la gente tiene esa tendencia. Si Dios es, desde un punto de vista, es todo o está en todo, entonces yo me imagino cualquier cosa, o yo me pongo a meditar o a repetir cualquier sonido, y mediante ese sonido yo voy a poder acceder a Dios, porque lo más importante es que yo tenga la intención, y el sonido no importa y la forma no importa. Eso es un tipo de pensamiento que no está autorizado por la Escritura, por tanto se llama necedad, y la necedad
no conduce a ningún resultado favorable y mucho menos aún en el plano de conciencia espiritual. Entonces dice, la forma trascendental del Señor tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. No se puede tener una experiencia real de absorción en alguno de los aspectos del Señor y seguir con preocupaciones mentales, seguir con incongruencias mentales, seguir con sufrimientos mentales, seguir con deseos mentales, todo de tipo material y todo producido por elementos materiales presentes o no presentes, burdos o sutiles. Eso no existe. Eso es una probabilidad cero. En este mundo material todo es probable. Las probabilidades, todo puede ocurrir, esto, aquello, que siempre hay un grado de probabilidad, un 0,001%, pero que hay un 0% de probabilidad. No hay probabilidad alguna de que usted realmente esté en un estado de completa conciencia del Señor, absorto completamente en el Señor y que al mismo tiempo estén presentes ciertos pensamientos. Si los pensamientos esos están presentes, perturbaciones, preocupaciones, deseos, anhelos, lo que sea relacionado a los aspectos de la conciencia material, entonces significa que usted realmente no está absorto en el Señor. Piénsenlo porque es una cuestión lógica. Si usted está completamente absorto en algo, significa que en ese momento nada más existe. O sea, usted no existe en los diferentes otros planos donde todo lo demás está. O sea, usted se ha desplazado. Al menos por un momento, porque todavía no se ha establecido en samadhi permanente ni fijo, pero al menos en ese momento se ha desplazado. Entonces, esa también es una condición indispensable. Si eso no está sucediendo, junto a un éxtasis de felicidad, entonces hay que dudar un poco eso de que fue una experiencia verdadera o fue una meditación adecuada. Pero al parecer, en algún momento del estado meditativo, Nara dejó de ser consciente de esa maravillosa forma que tanto éxtasis le estaba dando. Imagínense que usted está viviendo una experiencia donde usted está recibiendo un éxtasis, una dulzura, un gusto indescriptible que nunca antes usted había experimentado. Entonces, ¿qué hace? Por lógica, usted se absorbe allí y no quiere salir de ese estado y se deleita una y otra vez tratando de vivir ese éxtasis y tratando de observar, en este caso que era una forma, tratando de observar los detalles y deslumbrándote con cada detalle. Pero de pronto alguien viene o por algún motivo eso que estás disfrutando deja de estar. Entonces, ¿qué pasa? Inevitablemente usted se desorienta, se siente inquieto e incluso comienza a sentirse ¿cómo se dice? Con contradicción interna. ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué esto pasó? ¿Y dónde está? ¿Y lo que yo estoy? O sea, empieza un poco a desordenarse, porque usted quiere seguir disfrutando de eso tan magnífico de lo cual usted está disfrutando. Si usted cuando está comiendo algo que le gusta o está viviendo una experiencia transitoria en el mundo material imperfecto, que le gusta la situación, o le gusta el alimento, o el refresco, el jugo, la fruta que se está comiendo, la compañía o la conversación que está teniendo, y de pronto alguien le interrumpe, que usted no la puede continuar, usted aún aquí en el mundo material se siente molesto. Usted dice, ¿y esto? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué si yo quiero? Usted quiere, ¿verdad? Imagínense eso cuando usted está viviendo una experiencia que lo satisface en todo sentido, incluyendo, por supuesto, sobre todas las cosas, el sentido espiritual. Imagínese que entonces usted está allí confiado en esa experiencia y esa experiencia de pronto no está. Entonces dice, por eso Nara dice en la segunda mitad de este texto 18, al perder esa forma, o sea, al dejar de tener conciencia de esa forma, por algún motivo la forma ya no estaba. Al perder esa forma, me levanté de súbito, o sea, dejó su estado meditativo, incluso se paró, se levantó de la postura en la cual estaba sentado. Dice, me levanté de súbito, pues me había perturbado. O sea, nada se perturbó.
como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable, o sea, la perturbación, ¿verdad?, de la pérdida de aquello con lo cual establecimos cierta identificación, y esta identificación era positiva en el sentido de que la identificación era con algo que nos estaba reportando un gran placer de algún tipo. En el mundo material los placeres siempre son de algún tipo, nunca hay nada que nos reporte todos los placeres al mismo tiempo, porque en el mundo material los sentidos funcionan por separado, aunque se integran en el cerebro, pero eso es una integración algorítmica, o sea, se integran, pero nunca son lo mismo, o sea, nunca entran en verdadera o perfecta integración. Pero en el mundo espiritual todos los sentidos están unidos. O sea, cuando se siente algo con el tacto, al mismo tiempo es como si se sintiera con el oído, con el olfato, el gusto y la vista. Cuando se siente algo con el olfato, es como si se sintiera con el tacto, el oído, el gusto y la vista. Cuando se siente algo con el gusto, es como si se sintiera. ¿Cómo no? Es realmente se siente también con la vista, el tacto, el olfato y el oído. Porque todos los sentidos, el cuerpo espiritual en toda su dimensión está hecho de una sola sustancia que es de conciencia pura. Por tanto, no hay tal cosa como que la mente está aparte, los sentidos es una... No, todo es conciencia pura. Y entonces, por tanto, el éxtasis espiritual o la felicidad en el mundo espiritual, por eso es indescriptible e incomparable con cualquier tipo de felicidad del mundo material. Porque cuando se experimenta un aspecto de felicidad, por la forma que sea, automáticamente uno se siente completamente y absolutamente feliz, porque todos los sentidos espirituales se satisfacen por completo. Todos los componentes se satisfacen por completo. Esa es la experiencia. Entonces, completa, siempre es completa. La experiencia de felicidad en el plano de conciencia espiritual siempre es completa. Esto es un hecho también que la diferencia absolutamente del plano de conciencia material, donde la supuesta felicidad nunca puede ser completa. Usted tiene hambre, usted tiene sed, pero entonces necesita un alimento para el hambre y una bebida para la sed. Pero entonces usted tiene hambre, sed y cansancio, entonces necesita un alimento para el hambre, una bebida para la sed y un tiempo o un lugar para poder descansar el cuerpo. ¿Verdad? O sea, fíjense, o sea, que generalmente cada necesidad es una carencia, cada carencia trae una sensación de infelicidad y por lo general necesitan de un elemento diferente, porque están relacionadas a sentidos diferentes y procesos diferentes. Necesita un elemento y una experiencia diferente para ser satisfecha por un tiempo limitado y dar un placer limitado, que es el placer de la complacencia o de la mitigación de esa necesidad de manera temporal, o sea, por un tiempo mayor o menos. Entonces siempre su supuesta felicidad depende de varios elementos. Y eso siempre es así en el mundo material, no hay forma de que pueda ser de otra manera, porque el mundo material es un mundo de construcción donde las piezas realmente son independientes, lo que únicamente tenemos la ilusión de que están unidas o integradas por Maya. O sea, eso es ilusión. Maya, la energía ilusoria del Señor, es la que en virtud de ella creemos que todo forma una misma cosa y llamada vida, y mira qué hermoso. Pero si analizamos con cuidado desde un pensamiento imparcial, vamos a ver que no es más que un ensamblaje, una construcción de los 7 elementos. Y entonces la tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, ¿verdad? Inteligencia, algo falso, todo eso, más la modalidad de la naturaleza material, que es quien dinamiza todo eso, más la potencia de la energía material, más la influencia del tiempo eterno, más también el resultado más refinado de la presencia del ego falso, o sea, los 5 sentidos de percepción, los 5 sentidos de la acción, lo no manifiesto que también está ahí presente. O sea, todas esas piezas del rompecabezas, lo que va moviéndose de diferentes maneras, actuando de diferentes maneras, y entonces forma un espectáculo diferente y lo vemos como algo integrado, pero realmente no es algo integrado, es algo ilusoriamente integrado. Eso es lo que se llama ilusión. En ese sentido se explica que el mundo material es un mundo ilusorio, no porque la energía de la cual está hecha no existe, porque Maya sí existe, es una energía del Señor, sino porque
La ilusión viene por el hecho de identificarlo como algo real, cuando y no darnos cuenta de que es una construcción o un ensamblaje dinámico y móvil. O sea, no existe como tal, sino que es una construcción, muchas piececitas organizadas de una manera muy inteligente, muy hábil, muy maravillosa incluso, ¿verdad? Y entonces creemos, wow, un ser humano, mira esta forma que es maravillosa, la forma esta de ser humano, mira esta maquinaria de ser humano. Pero sabemos, incluso si nos sentamos con calma desde las ciencias biológicas, desde las ciencias médicas, y que es un ser humano, y vamos a ver que un montón de cosas llamadas células que se reúnen y forman tejidos, que se reúnen y forman órganos, que se reúnen y forman sistemas de órganos, que se reúnen, ¿verdad? Y al mismo tiempo enlazadas y unidas y animadas por diferentes sistemas eléctricos, sistema nervioso central, reflejos un poco más antiguos, que son de orden químico o físico. Entonces, cuando todo eso está bien ensayado, se manifiesta de manera organizada eso que llamamos ser humano. Y decimos, mira, un ser humano, y pensamos que el ser humano es algo que existe por sí, o sea, un ser humano como una única entidad, pero no una única entidad. No hay tal cosa como un ser humano. Hay un ensamblaje, una sincronización de diferentes elementos que cuando trabajan juntos, entonces dan como lugar una construcción conocida como ser humano, pero en el mundo espiritual la forma semejante a esta forma humana no es el ensamblaje de nada, es conciencia pura. No es que la forma del mundo espiritual está formada por células que se reúnen, forman tejidos, los tejidos no es necesario, es conciencia pura. O sea, las cualidades están automanifiestas en sí mismas y por tanto tienen esa forma. O sea, ellas tienen esa forma y es conciencia pura. Entonces sí se puede hablar realmente de una entidad de allí. Pero aquí no se puede hablar de una entidad, hay que hablar de una construcción a través de la cual se está manifestando una entidad, que es la entidad espiritual, pero está dormida, no está consciente de que está teniendo una manifestación basada en una ilusión de existencia que realmente no está, en una ilusión de vida que realmente no está, porque la materia no tiene vida. Se explica en la creación, según el punto de vista védico, ¿verdad? Que cuando el Señor permite que los principios materiales tuvieran lugar o se manifestaran, entonces estos mismos principios no eran capaces por sí mismos de manifestar la vida. Entonces también por la intervención y la sabiduría del Señor, estos principios empezaron a reunirse, organizarse de diferentes maneras, y entonces es que comienza a surgir lo que se conoce como creación material manifiesta o visible. Si analizamos todo el enfoque creativo desde el punto de vista védico, vamos a ver que cada etapa siempre fue iniciada de una forma u otra por la intervención de la potencia del Señor. Porque la materia en sí misma, la energía material en sí misma no es autoestimulada, ella no se estimula, entonces ni ella puede hacer nada por sí misma. Ni siquiera la energía espiritual puede hacer nada por sí misma. Ella siempre es el reflejo de un estímulo provocado por el propio Señor. Y entonces que se ejecutan las cosas. Entonces continúa el texto diciendo: al perder esa forma me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Esta perturbación es la perturbación de la pérdida de la conciencia de Dios, es la perturbación que se está hablando aquí. Claro, aquí Narada todavía no había alcanzado la conciencia de Dios de manera permanente, estable y fija, porque si no, no lo hubiera perdido. Narada simplemente por la misericordia del Señor había tenido un avistamiento directo de la forma de Vishnu en el corazón o en el loto del corazón o en el centro de su propio ser. Un avistamiento. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Vamos a ver más adelante
que Nara todavía no estaba completamente purificado y por tanto y demás no podía estar completamente fijo en el estado de conciencia de Krishna o conciencia de Dios, ni siquiera en el estado de meditación sobre la superalma. Así que no estaba listo para que su samadhi fuera permanente. Pero sin embargo, aún así, el Señor permite mostrárselo por unos momentos. ¿Para qué? Para fijar, para intensificar el deseo de Nara de alcanzarlo. A veces cuando estamos buscando algo, si nunca lo encontramos y el tiempo se alarga mucho, nos cansamos y nos frustramos y lo dejamos. Entonces el Señor estaba viendo que Nara ya se había cansado de tanto viajar, se había puesto a meditar entonces en el corazón, ya él sabía que Nara estaba al borde ya de la frustración, entonces él se le muestra únicamente para avivarle el deseo de que no dejes de seguir buscándome, sigue buscándome, mira, yo soy real, y entonces le deja tener una experiencia maravillosa que le da un gusto nunca antes vivido por él, saboreado por él, a tal punto que de pronto después cuando más emocionado está, por decirlo así, como se dice en Cuba, le quita el caramelo. Entonces el niño, y mi caramelo, ¿dónde está? Yo quiero dar mi caramelo. Y por esa fuerza de volver a desear el caramelo es que se termina de purificar. Hasta que después puede tener el caramelo para siempre. Pero esto es importante señalarlo porque entonces dice que se había perturbado. O sea, cuando la persona que está determinada en buscar al Señor Supremo y va teniendo algún tipo de experiencia, por algún motivo u otro, deja de estar en presencia consciente de Dios, entonces inevitablemente viene la perturbación. Esto quiere decir que en la presencia completa y perfecta de Dios no hay posibilidad de perturbación, pues Dios es completa armonía, amor, sabiduría, conocimiento, y ahí todo funciona de manera perfecta porque es bondad pura, no hay rastro de pasión ni de ignorancia, ni siquiera de bondad contaminada, es bondad completamente pura. Así que no hay posibilidad, también es cero posibilidad, no hay posibilidad de perturbación. Por eso se explica que el servicio devocional perfecto o la situación o alcanzar la posición de servicio devocional trascendental al Señor Supremo, amoroso y consciente, es la única forma que hay de trascender por completo y de manera absoluta el sufrimiento y los problemas del mundo material. Porque una vez uno esté situado de manera fija en una conciencia de servicio a Dios y siempre esté de una forma u otra en relación con el Señor Supremo mediante sus actividades cotidianas, entonces va a estar absorto completamente en ese sentimiento de amor por Dios. Va a estar, por tanto, viendo las cosas tal y como son, o sea, qué cosa es realmente el mundo material, qué cosa es este espectáculo al cual llamamos vida, y por tanto, la famosa confusión que le trae sufrimiento y le trae desorientación en este mundo no está presente, porque él simplemente está consciente de la presencia del Señor, su relación y su actitud de servicio, así como las funciones específicas mediante las cuales realiza o está realizando ese servicio. Pero en cuanto, debido a nuestras todavía siempre presentes contaminaciones, ataduras y condicionamientos, en cuanto se presentan ciertas situaciones que aún causan un efecto, ¿cómo se dice en esto de la radio? De resonancia, un efecto de resonancia con elementos que aún están presentes o aún están dentro del campo de conciencia de esa entidad viviente, entonces ese elemento se activa y se crea lo que se llama perturbación. O sea, y automáticamente entonces esa criatura deja de estar en la presencia de Dios. O sea, pierde su conciencia de Dios y entonces cae en la trampa de las cuestiones materiales. Claro, mientras más está entrenado, se da cuenta lo más rápido posible y detecta la causa, que siempre es la misma. La causa es la misma. Siempre es fácil detectar las causas. El materialista se encuentra con millones de causas. Que si sucedió por esto, que si por un pensamiento, que si por un anclaje a un trauma antiguo, que si no sé qué, que siempre hay tantas causas. Pero para el espiritualista hay una sola causa y eso es una ventaja. La causa es siempre la misma. He perdido el estado de conciencia de Dios. He perdido el estar ubicado de manera consciente en el Señor. Entonces, solución, debo de rescatar eso. Forma, por la forma que yo he encontrado que ha sido lo más asequible para mí.
¿verdad? La meditación en su forma, la meditación en el sonido de los santos nombres, no sé qué, no sé cuánto. Esa es la cuestión. Así. Pero la enseñanza es clara. O sea, en la presencia o en el estado de conciencia de Dios no hay perturbación posible, no hay infelicidad, no hay problema, no hay sufrimiento y ni siquiera gozo de tipo material, porque el gozo existe, pero es de otro tipo, por decirlo así, de otra dimensión espiritual, que es mucho más completo e inunda incluso a la propia dimensión material. Entonces salir del estado de conciencia de Krishna, salir del estado de conciencia de Dios, salir de la relación con Dios, excluir a Dios de nuestra vida, priorizar otras cosas por encima del mantenimiento de esa relación, inevitablemente, lo quieras o no lo quieras, te va a traer perturbación. Le trajo perturbación a Nara, que era completamente más preparado que todos nosotros, completamente más estable. Le trajo perturbación a él. Así que, ¿cómo pretendemos pensar que no nos va a traer perturbación a nosotros? Una vida sin la presencia consciente del Señor es una vida expuesta constantemente a los estados de perturbación. Puedes aprender muchos trucos psicológicos, herramientas de gestión de momentos de crisis, momentos de estrés, toda esa pila de cosas. Son muy favorables y son extremadamente útiles, pero no garantizan la protección contra los momentos de perturbación. Te ayudan a lidiar mejor con ellos, pero no evitan que sucedan. Y no evitan que un próximo momento suceda cuando menos tú lo esperes. Entonces, literalmente, una vida sin el Señor, sin la presencia lúcida, no estoy hablando de la presencia fanática, no estoy hablando de la presencia ilusoria o caprichosa, estoy hablando de una presencia real del Señor en nuestra vida, que tengamos una conciencia completamente equilibrada, basada en el conocimiento, fortalecida por el desapego creciente, una conciencia de Dios. Sin ese tipo de conciencia, o al menos sin estar encaminado en ese sentido, estamos obligatoriamente condenados a una vida de perturbación. La gente quiere paz, la gente quiere felicidad, la gente quiere éxtasis, la gente quiere no sé cuántas cosas, pero quiere todo eso sin Dios, quiere todo eso sin una relación con Dios, lo quiere conseguir por sí mismo, ¿verdad? Lo siento. Se va a pasar entonces la vida frustrada a toda la gente que piensa de esa manera, y eso está dicho aquí en el Srimad Bhagavatam. Dice el texto 19: yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver de nuevo la forma, no pude verlo a Él más, e insatisfecho así me sentí muy afligido. Lo normal. O sea, estaba disfrutando de algo, ese algo lo perdió, se sintió desorientado, se sintió así, ¿verdad? Confuso. Y entonces, ¿qué hizo? Lo que haría cualquiera, tratar de hacer todo lo posible por volver a la experiencia que le estaba gustando tanto. Claro, en este caso no era un caramelo externo, no era un dulce, no era una comida, era una experiencia interna. Por tanto, ¿qué hizo? Intentó desde ese estado de confusión volver a centrar su atención en el corazón para ver si lograba volver a ver allí a la forma del Señor. Pero dice algo muy curioso, dice que por más que lo intentó, a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón, no pude verlo a Él más. Entonces, insatisfecho, sí, me sentí afligido. Nuestros esfuerzos cuentan, nuestra determinación cuenta, nuestra decisión, nuestro deseo, nuestro anhelo cuenta e influye en cuanto a que nos mantiene en el camino, pero no determina, no obligan a Dios a que se nos muestre. Son un factor importante, sin eso tampoco Dios se muestra, pero no son suficientes para obligar al Señor a revelarse. El Señor es completamente libre. La decisión está de su mano. Él se muestra y lo hace de la forma que desee y cuando Él desee, cuando Él lo considere. Entonces Nara está queriendo volver a concentrarse y queriendo volver a verlo. Está queriendo volver a traer la misma experiencia a su vida. A veces tenemos una experiencia agradable
incluso en el orden un poco del éxtasis, de cosas así. Y mañana en la meditación de mañana queremos volver a tener la misma experiencia. Eso es un error. Porque ya ese es el ego falso, la mente materialista que está tratando de reproducir lo mismo que vivió. No. El camino espiritual es un camino completamente espontáneo, donde lo espontáneo siempre es superior a lo reproducido. Por tanto y demás, uno simplemente tiene que tratar de situarse de la manera más sincera y pura posible en la práctica y permitir que vaya sucediendo la práctica. Los resultados irán apareciendo, a veces sí, a veces no, y uno simplemente, su deber es continuar con la práctica, nada más. No es forzar el resultado, no es escoger el resultado que uno quiere, no se trata de eso. No, yo quiero en mi meditación que ver esto, ver aquello, sentirme así. No, ya te desviaste. En cuanto comienzas a pensar así, en cuanto empiezas a tener un intento de dirigir tú el resultado, porque estás actuando como Ishvara, sin querer estás queriendo actuar como el controlador, sigues en ignorancia, ese es el ego falso. Tú no eres el controlador, Dios es el controlador. Tiene que ser un estado de total abandono, abandono total, donde solo la conciencia quede, y la conciencia en un estado de total entrega, de total entrega, de total entrega, firme pero totalmente entregada. Entonces dice que por muchos intentos que hizo, no lo pudo conseguir, no lo pudo conseguir. Nadie puede violentar el avance espiritual, nadie puede violentar un reencuentro con el Señor. Es como el muchacho que un día estaba sentado tranquilo en el parque y vio que a las 8:15 de la mañana pasó una chica que le resultó muy atractiva y un perfume tan agradable. Y él dijo, wow. Y la chica así, él la saludó, ella lo miró y él se quedó así tan tonto. Y ella también lo volvió a saludar y siguió. Y de pronto la chica se le fue del frente y ya él tuvo que ir para su ómnibus, para irse para el trabajo, pero se quedó pensando durante todo el día en esa chica, confundido. Wow, mañana a las 8:15 de la mañana yo voy a estar en el mismo banco, en el mismo parque, porque ella seguro trabaja cerca o pasa por ahí. Y entonces día tras día el joven va para allí a 8:15 de la mañana. Después dice, no, quizás llegué un poco tarde. Va a las 8:10, a las 8:05, a las 8. De hecho, un día duerme en el parque porque él quiere volver a ver a la chica, pero por más que lo intenta, nunca más la chica pasa. Es lo mismo. Se está tratando de violentar el encuentro. El encuentro ese primero fue un encuentro espontáneo, natural, cuestiones de la vida, de la decisión, de las cosas, del tiempo. Pero él quería reproducir el encuentro. Espiritualidad no se trata de reproducción, por tanto espiritualidad tampoco se trata de un ejercicio de visualización mental. Espiritualidad significa una puerta no controlada por ti, por decirlo así para entenderlo mejor, que se abre para que tú tengas un momentico o una pequeña ventana que se abre, tengas un momento de experiencia sobre algo para lo cual no estás listo para acceder de manera permanente. Eso es lo que pasa en un primer momento. Después esa puerta se vuelve a cerrar, esa ventana, y tú no puedes volverla a abrir. Ni ganas nada con la reproducción, tratar de reproducir el momento. Tienes que tratar de entender que simplemente eso está diseñado para aumentar el deseo en ti y tu determinación de que quieres obtener eso. Yo quiero ese dulce, porque quiero estarlo experimentando por siempre y ya no quiero nada más, y todo lo que me queda por apego y todo lo que me queda por media confusión lo dejo atrás porque yo quiero, y todas tus potencias comienzan a desear a ese dulce. Así es como el Señor nos lleva al show. A través del sentimiento de separación nos da una probada, está tan rico, está tan bueno, pero ya no lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo tengo? Vienen las preguntas, ¿por qué no lo tengo? ¿Qué me falta por transformar? ¿Qué me falta por purificar? ¿Qué estoy haciendo malo en la práctica? Y uno se enfatiza más todavía en la práctica, más todavía en escuchar del Señor, más todavía en las relaciones favorables de devotos del Señor, porque uno ya no es solo fe. Antes uno buscaba por fe. Yo sí creo que el Señor existe, creo que la literatura védica es real, creo que eso que me están diciendo de Paramatma es real, creo que la forma del Señor se puede ver en meditación. O sea, uno es movido y mantenido por la fe. Pero cuando ocurre una experiencia vívida de relación con Dios, genuina, real, uno lo puede experimentar en sí mismo,
no en un sueño, no en una ilusión, entonces ya la fe terminó su trabajo. Porque a partir de ahí ya hay una prueba. Y si ya hay una prueba, entonces ya la fe de nada sirve. La fe es aquella certeza que tenemos cuando todavía no hemos tenido una prueba. Pero cuando la prueba llega, ya la fe no tiene validez. O sea, simplemente ahora nos anclamos en la certeza y nos ponemos más determinados todavía para continuar el paso hacia adelante. Tantas cosas para reflexionar y meditar en estos textos. Los amaneceres no son solo para oírlos. Yo mismo los oigo varias veces, oírlos y ya como la tarea del día, sino oírlo y después lo vuelvo a oír en algún momento más tranquilo, o hay un fragmento que se me quedó pendiente, o tomo alguna nota y reflexiono sobre eso. Es para reflexionar, es para ir viendo algunos puntos importantes, irlos enlazando y reflexionando con seriedad sobre ellos. Para eso son los amaneceres, no para tener algo entretenido que escuchar al amanecer del día, no, es para hacer un profundo trabajo de reflexión, porque hay muchas claves en cada uno de ellos, hay muchas claves para la transformación de mi existencia y el dirigir mis pasos hacia el progreso espiritual. Que la gracia y el amor del Señor Supremo, amoroso, maravilloso y espléndido Señor, siempre radiante, atractivo y dulce, nos acompañe, y que en algún momento podamos tener, aunque sea una vaga experiencia de su presencia, para que entonces podamos recibir la bendición de sentir ese deseo firme de querer volver a experimentarlo y de, si es posible, experimentarlo para siempre. Porque cuando ese deseo se haga todo tuyo, cuando ese deseo te invada por completo y desplace todo lo que no corresponde a ese deseo, entonces ten seguro que el éxito estará garantizado. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada.